Bueno, finalmente, después de casi 2 años de la muerte del arquitecto David Rodríguez de La Romana, ayer se condenó un tribunal colegiado compuesto de la jueza Leticia Martínez, que dicho sea de paso emitió un voto disidente, y las juezas Ingrid Fernández y Claribel Nivar fueron condenados a 6 y 5 años de prisión. Funcionarios o empleados, mejor dicho, porque no le cabe el nombre de funcionario, eran más bien funcionarios de segunda categoría. Bueno, pero fueron condenados a 6 y 5 años. Mucha gente está observando que piensan que fue muy débil esta condena. Hay que recordar que no se le estaba enjuiciando por la muerte del arquitecto, sino que ellos fueron acusados de extorsión y lavado de activos. Pero claro, debido a esa extorsión, el arquitecto David Rodríguez tomó la decisión de suicidarse en las mismas oficinas de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado. Pero vamos a hablar con la viuda del arquitecto David Rodríguez, Pilar Montilla, para que sea ella la que nos diga cómo se siente y cuál es su reacción a esta condena. Buenos días, doña Pilar. Buenos días. ¿Nos puede comentar cómo ha sido acogida por su familia la condena por el suicidio de su esposo? Sí, no estamos conformes ninguno, porque eso no es justo. Aún hayan más culpables, ellos también fueron mencionados y ellos son culpables. Usted está diciendo que hay más culpables, que usted cree que hay más culpables. ¿Puede abundar un poquito sobre esa presunción suya? Ajá. ¿Cuál es el fundamento suyo para decir que hay otros? Porque ahí se mencionó a Caré y a otros. Sí. Ajá. Bueno, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo ha transcurrido su vida desde entonces? Usted ha quedado en la pobreza, tengo entendido. Claro que sí, porque ese era mi sustento y el de mis hijos. Sí. ¿Cuántos hijos que tienen? 3. 3 hijos. Ajá. ¿Y de qué edades son? 21, 14 y 11. Y 11 años. Ajá. Bueno, pues... Tenemos entendido que la USOE, pero no sabemos si está cumpliendo, pero por lo menos al inicio le estaba pasando una ayuda económica a usted y sus hijos. ¿Esa ayuda se mantiene? Sí, se mantiene. ¿Y a cuánto asciende esa ayuda que usted recibe? A 50,000 pesos. 50,000 pesos mensuales. ¿Y le pagan sin fallar? 45. Sí. No, decimos que sí, si los pagos son constantes, que no se atrasan. Ajá, no señora. Sí. ¿Y qué otro beneficio ha usted recibido? No, la casa y los estudios. ¿Los estudios de sus hijos se lo están pagando? Ajá. Bueno, ¿usted va a apelar? ¿Va a apelar esa decisión del tribunal? Ajá, vamos a apelar. Van a apelar. ¿Y su abogado quién sigue siendo? Surum. El abogado Surum. Bueno. Muchas gracias, sí, señora. Sí, muchas gracias, Pilar Montilla. Ahí está Pilar Montilla, la esposa del arquitecto David Rodríguez, que se suicidó en septiembre del año 2015, va a ser, dentro de 2 meses, va a ser 2 años, por lo pronto habrá que decir que son 3 los condenados. Sí, son 3 o 4. Están... Son 3 condenados a 6 y 5 años de cárcel, por lo menos habrá 3 condenados en la cárcel por razones de corrupción. Son los primeros 3 condenados que habrá en las cárceles del país por corrupción en mucho tiempo, aunque son 3 chiquitos, porque definitivamente son chiquitos. Tal como dice la señora Pilar, el principal responsable de esa oficina no fue sometido, no fue procesado de ese organismo, donde se daban
extorsiones masivas, porque hay que recordar también que el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA llevó, después del suicidio de David Rodríguez, llevó 52 expedientes similares a la Procuraduría General de la República, de manera que había 52 casos más de extorsiones. Y esas extorsiones masivas, de eso no se ha sabido, millones de pesos, pues no podían ser manejadas nada más por gente bajita ahí en ese organismo. Había una responsabilidad, por lo menos de omisión, por lo menos en los mandos superiores, pero no fueron procesados. Y hay que decir también que le dieron una bagatela, sí, una condena de bagatela, porque oigan bien, ¿cuáles fueron las acusaciones al que condenaron a 6 años? ¿Sobre qué acusaciones? 1, usurpación de funciones en el ejercicio de la profesión de arquitecto. 2, lavado de activos. Sí. 3, asociación de malhechores. 4, extorsión y delito de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con sus funciones. O sea, hay ahí 5 agravantes o 5 delitos. Bueno, digamos que le dieron 1 año por delito, ¿verdad? Y a los otros 6, 1 año y algo por delito, incluyendo lavado de activos. De manera que, de todas maneras, el tribunal fue generoso con esos muchachos que pusieron a pagar la vida del arquitecto y el escándalo mayúsculo que representó y representa en la sociedad dominicana, porque definitivamente esa sentencia no lava la vergüenza de la OISOE ni de ni las responsabilidades políticas y administrativas en ese organismo del Estado, que no bastaba con quitar al titular, sino que había que procesarlo. Sí, habría que conocer el voto disidente de la magistrada Leticia Martínez y en fin, ahorita... Para ver por qué exactamente, de esa sentencia. Exactamente. Y bueno, y hay que recordar que los condenados fueron Joel Soriano, que era el encargado de las edificaciones escolares, igualmente Julio Rafael Pérez Alejo, y también Ernesto Romero Pérez, y todos fueron condenados, como tú has dicho, por asociación de malhechores y lavado de activos y extorsión. Caramba, cuando la viuda Montilla, Pilar Montilla, se refiere a que no está satisfecha, señora, hay que recordar que el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado era en ese entonces el ingeniero Pimentel Caret. Y otro funcionario era José Florencio. En principio, el segundo fue interrogado y posteriormente ambos, tanto Pimentel Caret como Florencio, fueron sacados de ese expediente. Esto, bueno, no se alarmen de que haya tanta gente que quiera marchar por las calles de Santo Domingo, por las calles del territorio nacional, contra la corrupción y contra la impunidad, porque no es solamente Odebrecht lo que ha carcomido y está carcomiendo a este país. Bueno, mientras tanto estamos en pleno apogeo, sí, seguido cogiendo velocidad la nueva ofensiva antihaitiana que se ha desatado en el país, que la semana pasada tuvo como objetivo inmediato distraer la atención de la Marcha Verde. Fracasó en ese sentido. El resultado de la marcha indicó que esa ofensiva no desvió la atención de la población. Pero de todas maneras quedan las surrapas, y ya hay algunas cosas que son trágicas, como la muerte de 4 personas. Sí, 4 personas. 3 adultos y un niño en Montecristi. Ahogados en un canal en Montecristi, que deja una cosa muy triste, penosa. Imagínense ustedes que dominicanos salgan huyendo a la migración en Nueva York y lo aplaste el tren, sí, que se caigan o lo tiren o lo empujen al tren. Eso sería terrible para nosotros. O que ellos mismos o que los mismos dominicanos se tiren a los rieles del tren, huyendo por el miedo. También. Por el miedo, por el terror. Por supuesto, había gente que estaba investigando si se ahogaron porque se tiraron ellos o si los tiraron, porque había una versión de que los habían tirado para tratar de salir de ellos los traficantes. Porque hay traficantes, sigue habiendo tráfico de indocumentados, de personas, tráfico humano en la frontera que tiene tantos años, tenemos denunciándolo aquí. Nunca me voy a olvidar del padre Pedro Ricuá,
que venía desde allá del suroeste aquí a 1+1, una vez tras otra, y vino como 15 o 20 veces a lo largo de 5 o 6 años a denunciar el tráfico humano en la frontera y daba los nombres de los responsables de este lado y de aquel también, porque es un negocio que es rentable en ambos lados de la frontera. Sigue habiéndolo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por regularizar a los inmigrantes y establecerle un carnet de identidad. Pero eso no hemos podido completarlo. La realidad es que esta ofensiva también se alimenta del hecho de que en estos días se ha vencido el plazo provisional que se le dio a cerca de 250,000 portadores de carnet que de alguna manera llenaron requisitos mínimos cuando se hizo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros hace 2 años. Y esos 250,000 no habían completado todavía el proceso, pero se le dio el carnet a título de provisionalidad. El año pasado se le prorrogó de inmediato la provisionalidad 1 año más y ahora se acaba de vencer, ayer se venció el plazo. La realidad es que esos 250,000 no han completado, probablemente muy pocos han completado el proceso. Y tengo entendido, la última cifra que yo conocí la dio aquí el viceministro de Interior, Washington González, que bueno, ya hace varios meses, pero apenas 7 o 8 mil personas habían completado, es decir, habían llenado todos los requisitos que se exige para el plan de regularización. Es decir, que esos 250,000 están todos sin completar su documento. ¿Qué hacer con ellos? No tienen ninguna otra alternativa que no sea prorrogarlo una vez más, esa provisionalidad de esos carnets. Por lo menos eso está en una identificación y tienen un registro. ¿Qué datos faltan? Bueno, faltan muchos datos. Entre ellos hay muchos que no han podido conseguir la certificación de empleo, aunque muchos trabajan. Hay muchos que no tienen un empleo fijo. Tienen el problema, por ejemplo, los que trabajan en la construcción y en la agricultura, de que pocas empresas de la construcción quieren darle certificación porque pueden implicar que le vengan a reclamar que le paguen la seguridad social para que el Estado no tenga que cargar con los costos de la medicina, de sus problemas de salud. Igual pasa en los trabajadores agrícolas, muchos no quieren cargar esa responsabilidad y no le dan ese papel. Pero igualmente pasa con amas de casa, con gente, o sea, del sector privado, que se rehúsan o que no quieren comprometerse pidiendo una certificación de que fulano de tal trabaja en mi casa como jardinero desde hace tantos años, o fulano de tal trabaja en nuestro edificio, en este condominio, como watchman, como recepcionista, señores, no hay una torre en este polígono central donde no haya haitianos trabajando como conserje, trabajando como recepcionista, trabajando como porteros, como lavacarros. Vayan, recorran las torres de Santo Domingo. Y en muchos lugares ya trabajan están como cocineras. Exactamente. Bueno, entonces nadie quiere comprometerse. Definitivamente ese es un dato fundamental en cualquier proceso de regularización. Ellos tienen, como se dijo desde el principio, más del 90%, el 92% tenía documentos de identificación. Eso lo sostuvimos aquí siempre en base a un documento oficial del Estado Dominicano, de lo que se habían registrado. 92% se registraban con alguno de los 3 documentos que el decreto establecía, o un acta de nacimiento, o una cédula, o un pasaporte haitiano. El 92%, no era ese básicamente el problema. El problema son los otros documentos. Después de ese, ¿cuál otro es fundamental del documento de identidad? El arraigo, donde vive, una constancia donde tiene el pago de los alquileres en el país, si tiene un empleo, quién es, dónde está empleado, esos son los datos fundamentales en cualquier parte del mundo. Esos son los fundamentales. Y un papel de no delincuencia, o sea, una certificación de que es una persona que tiene una vida normal.
Tal vez vienen entonces los otros documentos, empiezan a decir que hay 5 personas que le firmen y muchos dominicanos no le quieren firmar, aunque los conozcan y aunque sepan que son trabajadores honrados. Pero bueno, hay algunos que han conseguido eso. Lo que no pueden conseguir la inmensa mayoría, la cuenta bancaria, el certificado de propiedad de vehículos, si compraron un electrodoméstico, que lleven todo eso certificado con sello, autenticado por todo eso que cuesta muchísimo dinero, la mayoría no lo pueden reunir. Sí. Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación? ¿Qué puede hacer el Estado ahora? Declarar que esos 250,000 se van también del país. ¿Y entonces cómo? Bueno. ¿Y quién los empleadores, los agrícolas, la construcción, el Estado que los emplea? Todos los van a mandar para Haití y se acabó el problema. Ojalá fuera tan simple. Sí. Y se acabara, y que el sector turístico también despachara a todos los que tiene trabajando de jardineros y recogedores de basura, y ya también de mucamas y hasta de mozos. Es decir, que todos nos desprendamos de los haitianos. Eso sería fácil, ¿verdad? Muy fácil, según la mentalidad de algunos. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Esos 250,000 tienen que buscar, y hay que hacer un esfuerzo porque consigan los papeles los que tienen un empleo, un certificado. Y eso está muy difícil, según los informes de que uno dispone. Así es que está el problema, ¿eh? No es que esa gente quiere vivir en la ilegalidad, es que muchas veces no contribuimos a que se regularice. Se la ponemos difícil. Se la ponemos difícil, y entonces ahí están. Sí. En esa provisionalidad que llevan 2 años, ya se cumplió ayer el 2.º año. No es que hay un nuevo plazo para que se inscriban, como hay periodistas que están diciendo por ahí. Es para que completen el expediente. Es para que completen los que se inscribieron. Sí. Eso, hay 20,000 que nunca fueron a retirar el carnet ese, que es provisional. Hay 20,000 que no lo recogieron, 20,176. El periódico El Día publica hoy el último informe de las autoridades de migración, de Interior y Policía. Y hay 20,176 que nunca fueron a retirar el carnet de provisionalidad. ¿Qué pasó? Que seguro muchos de esos fueron de los que se fueron del país, salieron huyendo, no salieron o fueron deportados y no han vuelto a buscar su carnet. Esos son 20,176, pero eran 288,000 y hay 250,241 personas que tienen un carnet provisional, y hay 7 u 8,000 que tienen uno definitivo. Eso es lo que hay. Así es, pero mientras tanto el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados y la asociación Somos Estudiantes denunciaron los atropellos, los maltratos que están sufriendo a manos de Tarea, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila. Las denuncias, esta no es la primera denuncia, las denuncias llueven, señores, de estudiantes, y hay que recordar que en República Dominicana tenemos miles de estudiantes. Tanto como 12 o 14,000. Dispersos en las diferentes universidades, estudiando medicina, se lo llevan preso para que después allá se establezca si es válido o no el documento que tiene, pero mientras tanto lo suben en un camión y lo maltratan. Sí, bueno. y mientras tanto sigue circulando en las redes el odio que despiden, lo que circula en las redes, como lo que ahorita pusimos ahí en la pantalla, llamando a la ciudadanía a no comprarle nada a los haitianos, llamándole a no alquilarle habitaciones, a no alquilarle una vivienda, a no darle trabajo. Bueno, eso es como le han hecho a los dominicanos. El marcartismo. En algunos barrios de Nueva York que que no quieren alquilarle vivienda. Con los dominicanos y le han negado el alquiler de apartamentos en algunas zonas de la ciudad de Nueva York. Bueno, vamos a ver, cosas que uno de ninguna manera acepta. Bien. Finalmente hay que decir que lo de la Marcha Verde sigue todavía teniendo gran repercusión, aunque el problema ahora es discutir, y la marcha lo va a discutir esta semana, qué hacer después del éxito extraordinario del pasado domingo. Las imágenes no han mentido, nadie ha podido discutir el éxito rotundo que tuvo esa marcha. Tenemos ahí unos videos que parece que están durmiendo porque hace rato que debieron estar puestos. Mírenlos ahí. Esos son vistas aéreas, miren, vista de un dron. Miren la extensión que tiene la marcha verde, que abarca
Cuando ya estaban desembocando en la feria, todavía estaban entrando a la Bolívar desde la Máximo Gómez. Y ese video, ese aéreo, lo muestra cómo esa multitud se extendía a lo largo de 4 o 5 kilómetros. La marcha fue de casi 6 kilómetros. Así fue. Y simultáneamente en Ámsterdam, en Madrid, en New York, por supuesto, Rhode Island, Boston, en Miami, en París. Bueno, se me quedan más ciudades. Pero también los dominicanos, la diáspora también se manifestó. Y hubo también mucha creatividad. Oleca Fernández, la hija de nuestra amiga Arlette Fernández, hija del Oleca, hija del coronel Fernández, héroe de la Revolución de Abril, estuvo hasta pintándole a las cabras. Aquí se habló de nosotros dijimos que la del domingo iba a ser la madre de todas las marchas. Pero yo digo que la madre de todas las marchas fue esa que ustedes están viendo en la pantalla. Vamos a ponérsela por completo otra vez para que puedan disfrutar de esa iniciativa. Oleca, que es una actriz, hija del coronel Fernández Domínguez y de su esposa, nuestra querida amiga Arlette Fernández, estaba en el sur de Francia, en una casa de una amiga que cuida cabras, que cría cabras. Y ella, la amiga, tiene una pequeña industria de queso, yogur y cosas. Y Oleca, que estaba por allá lejos de París, no pudo participar, pero ella hizo su propia marcha, pintándole de los cuernos a las cabras de verde. Y ella levantó, miren las cabras marchando de verde. Y ella también se vistió de verde y puso su propio cartel. De manera que la madre de todas las marchas se produjo en ese pueblito del sur de Francia que se llama Putenec. Allá fue que fue la madre de todas las marchas este domingo.